Muy buenos días, amados hermanos y amigos nuestros que están con nosotros cada domingo. Ya nos queda poco de estas transmisiones. Esperamos en el Señor que ya pronto podamos estarnos reuniendo. Pero bueno, nosotros todavía no hemos tenido el privilegio de reunirnos otra vez. Estamos acá compartiendo la palabra del Señor de todas maneras para que ustedes no pierdan la posibilidad de aprender, como yo estoy aprendiendo también, de la palabra de Dios. Y cada domingo en la escuela dominical estamos dando estas clases que, como todos saben, estamos comenzando todo este año hablando sobre el libro de Génesis y ya estamos terminando. Y hoy vamos a recorrer los capítulos del 42 al 45, o sea, un poco de cada uno de ellos. Y vamos a ver, estamos otra etapa en la vida de José, o sea, ya estamos en el punto culminante. ¿Por qué decimos así? Porque la historia de José es como una trama de una novela. Es como algo que se va desarrollando delante de nuestros ojos y que cuando comenzamos a leerlo nos vamos aficionando a ella y vamos dándonos cuenta de cómo Dios va obrando en la vida de José. Y es una historia que, a pesar de tener los momentos horrorizantes, los momentos tristes que tiene, termina en una historia que Dios quiere que termine de esa manera, para que podamos aprender cuán grandes cosas podemos hacer cuando estamos en las manos de Él. La lección de hoy se titula José se da a conocer a sus hermanos. Es bien explícito el título, o sea, no hace falta mucha explicación, pero aunque vamos a comenzar en el capítulo 42, no es sino hasta el capítulo 45 que vamos a ver en realidad la confesión de José. Lo cierto es que antes de esto vamos a ver qué pasa, porque habíamos visto, y vamos a estar tratando de prender la trama como una cadena, ¿no? Un eslabón detrás del otro. Y en el último eslabón de la cadena, que fue el de la semana pasada, nos habíamos quedado en el momento en que José salta de la prisión al reino. Miren, hay pocas historias en las cuales nosotros podemos ver esas cosas de esa manera, ¿verdad? O sea, habitualmente estamos acostumbrados a que en la vida, cuando uno sube poco a poco, o baja, hay quien sí baja de un solo golpe. Cuando cae, sobre todo en la exaltación. Pero en la humillación generalmente uno va subiendo y va subiendo por escalones. No se suben las escaleras de una sola vez, se sube poco a poco. Pero en el caso de José, como ya había sufrido lo que tenía que sufrir y había pasado por las pruebas que tenía que pasar, y Dios lo había probado, lo había hallado bien, lo había hallado completo, no como en el caso de Belsasar muchos años después, que decía la palabra, ¿no?, que Dios mandó: te he probado y te he hallado falto. En el caso de José, Dios lo probó y lo halló completo. Y eso es muy bueno. Y Dios dijo, bueno, pues hasta aquí llegó la prueba de José. Ahora vamos a recibir la recompensa, José, por tu actitud delante de Dios, por tu fe en el Señor, por tu confianza, por tu entrega a Dios y dejarte usar por Él. Y ha quedado el testimonio hasta nosotros hoy, gracias a Dios. Y por este testimonio sabemos lo que pasó. José estaba en la cárcel, interpreta 2 sueños. Los sueños se convierten en realidad y, pasado el tiempo, le tiene que interpretar un sueño a Faraón, porque Faraón no tenía quien lo interpretara y estaba muy asustado con el sueño. José interpreta el sueño de Faraón, siempre aclarando que la interpretación es de parte de Dios, cosa que tenemos que aprender en la vida ante cualquier elogio, ante cualquier promoción, ante cualquier cosa afirmativa en nuestra vida. Tenemos que primero entenderlo de esta manera, no solamente decirlo. Tenemos que entender que Dios es quien obra en nosotros para bien, y Dios es quien hace que nosotros podamos convertirnos en ejemplo para los demás, y reconocerlo de esta manera también. Y así lo dijo José: Faraón, el sueño que tú has soñado, no hay hombre que te lo pueda declarar, incluso yo. No puedo hacerlo, solamente Dios, solamente Jehová. Y pone el nombre de Dios delante, declara el sueño a Faraón, y Dios toca el corazón de Faraón de tal manera que lo convierte de un preso, porque aún incluso en el palacio de Faraón ese día, él técnicamente estaba preso, lo habían traído para esta función, podía volver atrás o podía volver hacia adelante. O sea, el Faraón lo exalta de una manera tal que va a convertirse en su gobernador. Va a convertirse en gobernador de Egipto, va a convertirse en la mano derecha de Faraón, va a convertirse en el hombre en quien Faraón confía, como había confiado Potifar cuando él llegó a Egipto, como había confiado el carcelero cuando llegó a la cárcel. Así confía Faraón en él, solamente que bueno, que en este momento ya la vida de José cambia, porque es el propio Faraón el que lo pone como segundo al mando. Ya estaba por encima de todos aquellos que un día estuvieron por encima de él.
Y esto es bueno no solamente porque es una vida que Dios está dirigiendo y Dios es el que va a dirigir las cosas en este momento a este nivel, sino también porque José, siendo un hombre de gran humildad, siempre es capaz de reconocer la acción de Dios y las cosas que Egipto pasó no las pudiera haber pasado y no las pudiera haber vencido si no hubiera estado José y la mano de Dios sobre él dirigiendo estas cosas, porque 7 años de hambre no son fáciles y José tuvo la previsión, porque Dios se lo declaró de esta manera y le dio la sabiduría para hacerlo, de guardar, como decimos nosotros los cubanos, guardar pan para mayo, cuando llueve, ¿verdad? Guardar las provisiones para el tiempo de la hambruna. Y la gente quizás no entendía por qué había que guardar tanta comida. Pero si tenemos abundancia, vamos a consumir, vamos a comer, y lo que no comamos vamos a botarlo. Pero había una voz de sabiduría detrás de esto diciendo: no, vamos a edificar los graneros, vamos a edificar los almacenes, vamos a guardar y vamos a guardar y vamos a guardar. Y resulta ser que cuando llegó el tiempo del hambre, que ya se había pronosticado que venía, que ya Jehová lo había declarado que venía, entonces hubo pan para satisfacer por lo menos el hambre. Y bueno, pasan los años, pasan los tiempos, empieza el hambre, y lo que no nos damos cuenta es que Egipto en aquel momento era un lugar de donde surgían decisiones que eran a nivel del mundo entonces conocido. O sea, Egipto se había convertido en centro de toda aquella región de una manera económica, de tal forma que cuando en Egipto empezó a escasear el alimento en todas partes. Las márgenes del Nilo, que fertilizaban la tierra alrededor y producían tanto alimento, hacían que Egipto exportara mucho de este alimento a los países vecinos, donde venían y lo compraban y se lo llevaban, y los mercaderes egipcios traficaban con este alimento y con la diversidad de él, de tal manera que abastecía aún a toda esta región. Pero cuando en Egipto empezó a faltar en las regiones circunvecinas. ¿Y dónde ustedes creen que llegó el hambre? ¿Y dónde ustedes creen que llegó la necesidad? A la familia de Jacob, allá en Canaán. Y empezaron a sentir la misma necesidad que sentían todos los demás de este lugar. No fueron exentos de esto, sino que llegó allí también la necesidad y empezó a faltarles. Y ahí comenzamos entonces a partir del capítulo 42, y vamos a ver la historia que tejemos acá, de la cual por supuesto vamos a tomar los elementos principales para que ustedes tengan una enseñanza hoy, porque no nos da el tiempo para analizar todo capítulo por capítulo, sino extractos de cada uno. Los que han leído la historia saben la historia completa, los que no lo han hecho van a tener la mejor recreación de esta historia, la mejor idea de cómo transcurre todo, porque la lección de hoy es más bien desde el punto de vista emocional. Está muy cargada de emociones, está muy cargada de sentimientos humanos, más que de historia. Sin embargo, vamos a ver cómo ocurre toda esta narración. La afirmación de José de que fue Dios quien le envió a Egipto nos enseña que Dios guía los eventos de nuestra vida para cumplir los propósitos suyos. El hombre generalmente ve lo que está delante de sus ojos. Nosotros tenemos una mirada muy limitada, y aún en aquellos que son más visionarios, que tienen la mirada un poquito más larga, no llega nunca al alcance de la mirada de Dios. No llega nunca, ni va a llegar al alcance de la sabiduría de Dios y de los planes de Dios. Y Dios forja planes para nuestro futuro que nosotros ni siquiera nos imaginamos que pueden suceder, que pueden llegar a cumplirse, porque nosotros no nos da la capacidad nuestra humana para llegar hasta donde llega Dios. Porque como son más altos los cielos que la tierra, dice Isaías, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice allí Isaías capítulo 55, palabras de Dios. Así que sencillamente tenemos que ver la importancia de tener una buena relación con aquel que puede dictar aún aquellos aspectos de nuestra vida que nosotros siquiera imaginamos que pueden llegar a suceder. Y cuando comenzamos el capítulo 42, dice, bueno, comienza diciendo: viendo Jacob, vamos siempre a leer el último versículo del capítulo anterior, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. O sea, este es el texto en el cual nos basamos, la base de la cual nosotros vamos entonces a saltar hacia el capítulo siguiente, ¿verdad? Había crecido el hambre en la tierra, y llegó un momento que la gente dijeron: ¿dónde hay? ¿Dónde hay? Y alguien diría: en Egipto hay. Entonces para Egipto vamos. Así que ustedes se imaginan la cantidad de gente que estaba yendo allí a comprar alimentos, ¿ok?
Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? O sea, es como que estuvieran diciendo, ¿qué vamos a hacer? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Una de las principales cosas negativas que tiene el ser humano es la desinformación. Cuando usted necesita algo y usted no sabe dónde obtenerlo, eso deprime a uno. Yo necesito esto, ¿dónde lo puedo conseguir? Y se había filtrado la noticia por todos los lugares de que en Egipto había provisiones. ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible que ellos tengan y nosotros no? ¿Por qué? Nadie se preguntaba esto. Sencillamente, hay allí, pues para allí vamos y vamos a conseguirlo, ¿ok? Se acabó, pues vamos a ver dónde hay. Para que podamos vivir, decía Jacob, y no muramos. Y descendieron, versículo 3, los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Ojo, Benjamín todavía era muy pequeño y como quiera que sea, era un joven ya, un adolescente quizás. Pero lo cierto es que Jacob no lo iba a dejar ir con esa facilidad. Y ustedes se imaginarán por qué. Lo cierto es que 10 de ellos, los 10 adultos, descendieron a Egipto, ¿verdad?, a comprar alimentos. Dice 4, Jacob no envió a Benjamín porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Solamente 2 hijos había tenido Jacob por Raquel, la mujer que él siempre amó. José, que para él estaba muerto, estaba perdido, y Benjamín, que le quedaba, y él no lo quería arriesgar de esta manera, yendo a una tierra desconocida. No confiaba incluso en sus hermanos, en los hijos de él, para que lo cuidaran de la manera que él creía que podía cuidarlo. Y José era señor de la tierra, versículo 6, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. O sea que había que pasar por allí y obtener autorización de José para poder comprar alimentos. De allí se llevaba alimentos el que José quería y el que no quería, no. Y ahora yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho usted, hermano mío? ¿Qué hubiera hecho usted, hermana mía, si usted se encuentra en una posición de esta magnitud? Y vienen entonces gente que a usted no le cae bien, o vienen gente de un lugar que usted no aprueba y usted dice, no, a esto no les voy a dar. O sea, en su mano está el morir, el dejar vivir o dejar morir de hambre a alguien, y usted está en una posición de privilegio. Esto es suficiente para la mayoría de los seres humanos que llegan allí, que el orgullo y la vanidad los venzan. Es decir, bueno, ahora yo soy el que mando acá y todo esto es mío, y eso da una sensación de poder, y el poder corrompe, hermanos míos. En el caso de José, de la forma que él había llegado a obtener este poder, podía ser que pudiera pasar, pero José siempre fue el mismo. La humildad de José, la confianza de José en Dios, la vida de José tan humilde, la vida de José tan sencilla, esta forma de pensar de José, esto siguió siendo de esta manera. Y yo estoy seguro que José hacía las cosas lo mejor posible para que todo el mundo saliera beneficiado. Él quería beneficiar a Faraón, quería beneficiar al reino de Egipto. Él estaba respondiendo por esto ahora. Este era su país, este era su lugar, esta era su función, pero José no quería hacerle daño a nadie. Y esto es una cosa que tienen que tener en mente para lo que pasa después, ¿verdad? Lo cierto es que llegan allí los hijos de Israel, versículo 5, ya vemos lo que decía el 6. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Nosotros, las personas mayores, cuando ya nos vamos poniendo viejos, cambiamos, pero cambiamos poco. O sea, uno se va dando cuenta, oye, estás envejeciendo, pero no cambia uno tanto a no ser que se haga una cirugía estética o algo de eso, como los muchachos cuando van creciendo y se hacen hombres o mujeres. Los muchachos es más difícil reconocerlo, el cambio es más drástico, es más prominente. Y entonces, bueno, pues de alguna manera Dios no quería tampoco que los hermanos de José le reconocieran, pero él enseguida, así que cosa, los conoció. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué entre tanta gente, verdad? Pero José tenía un don especial de parte de Dios, y Dios permitió que él lo reconociera enseguida, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues le conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Miren, él le habla ásperamente, y realmente ustedes pueden pensar varias cosas. Pueden pensar qué es lo que tenía en el corazón. Yo no creo que es lo que tenía en el corazón, yo creo que todo era parte de un plan. Ellos no estaban en condiciones ahora de dictar términos, ellos estaban en condiciones de reconocerlo. Y aunque él les hablara ásperamente, ellos tenían que responder con humildad,
porque estaban en la posición del necesitado. Cuando usted necesita de alguien, usted tiene que buscar la manera de agradar. Y esto es sabio, esto no es un problema de orgullo. El orgullo se termina cuando la necesidad que usted tiene es suficientemente grande como para terminar con él. Cuando el problema no le incumbe solamente a usted, sino que afecta también a otros que usted ama, a su familia y demás, usted tiene que dejar a un lado el orgullo a veces en la vida y usted tiene que buscar entonces la manera de enfrentar las situaciones, obviamente con la ayuda y con la capacidad que Dios tiene para resolver los problemas que nosotros no podemos resolver. Eso es un poco más fácil para que confíe en Dios. Pero eso no quiere decir que tengamos que poner a un lado el orgullo y la vanidad o cualquier otro sentimiento de esta naturaleza. Y esto fue lo que pasó con los hermanos de José. Quizás no estaban acostumbrados a que los trataran así, pero no tenían otra alternativa que dejarse tratar de esta manera. Y entonces dice que José, ¿de qué ustedes creen ahora, a ver, que José se acordó? Cuando él habla de esta manera ásperamente y ellos le responden con una manera de sumisión, si se quiere, de una manera humilde, de una manera, ¿verdad?, como el que está necesitado, como el que ruega. ¿Qué creen ustedes que recordó José? Bueno, pues han acertado. Recordó José los sueños que él había tenido de su adolescencia, cuando él se los contaba y decía, yo, mi manojo y los manojos de ustedes se inclinaban al mío, y el sol, la luna y las estrellas y se inclinaban, y entonces le cogieron envidia. Bueno, las razones por las cuales ellos llegaron a envidiar a José y llegaron a odiar a José de tal manera que lo vendieron a Egipto, esto para no matarlo, fue la razón de la cual ahora se está acordando José. Se está acordando y dice, ahora se está cumpliendo este sueño. En el momento que él lo soñó, él no sabía por qué él había soñado esto. Él no sabía qué cosa es lo que él había soñado, qué significado tenía. Él único sabía que lo había soñado y se lo contó a los hermanos y se lo contó al padre. Pero ahora le estaba entendiendo de qué manera Dios le había estado revelando todos estos años a José que esta profecía, porque era un sueño, una parte de una profecía, se iba a cumplir. Y lo está viendo y dice que lo recordó, versículo 9, y les dijo, espías sois, ustedes han venido para espiar acá. Y no era difícil que él pudiera pensar esto porque explica acá una lección histórica que de las regiones que circundaban a Egipto, la región de Canaán era una de las más propicias para que vinieran espías a la tierra a mirar qué es lo que había y vinieran a tratar de socavar aquello allí y de tratar de buscar ventaja para una futura agresión al país por parte de un ejército, porque era un lugar de donde era muy fácil acceder a Egipto. Así que como quiera que sea, no era difícil que pensara o que alguien pudiera pensar que eran espías. Por tanto, aquella gente se sorprendieron, pero quizás entendieron por qué aquel varón les decía esto. Era su trabajo, y créanme que ellos lo querían con todas las ansias del mundo, de convencerlo de que no era así. No, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. No había en ellos absolutamente ninguna semblanza de engaño. No había nada que pudieran ellos pensar que le pasara por la mente engañar a aquel hombre, ¿ok? Sino que sencillamente venían porque tenían necesidad. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Los hermanos de José se defienden exponiendo argumentos. El único era que habían venido a comprar alimentos, a eso venían todos. Pero también dice que declaran que somos hijos del mismo hombre. Era impensable que todos los hijos de un hombre fueran espías, ya que por el peligro de muerte en esta profesión significaba que la familia iba a ser destruida. O sea, los iban a matar a todos. Era impensable que todos los hijos de la misma familia iban a decir, bueno, vamos a todos a ser espías, porque si nos cogen, nos van cogiendo unos a los otros, matan a todos y nos quedamos sin familia. O sea, alguien que pensara eso estaba fuera de su mente. Y ellos, tratando de presentar una defensa, le dicen, todos nosotros somos hermanos, somos hijos del mismo varón, somos hombres honrados, ¿ok? Era fácil quizás mirarlo si usted le miraba las manos de trabajo, si usted le miraba la ropa de trabajo, pero José tenía un plan en todo esto, ¿verdad? Y dijo, no, para haberlo descubierto del país, habéis venido, ustedes están cogiendo esto de frente, pero ustedes quieren en realidad espiar. Y ellos empiezan a deshacerse en explicaciones, miren, somos hijos de un varón de Canaán, el menor está con nuestro padre. O sea, le dan información que José no necesitaba en su afán de presentar defensa para que no los fueran a dañar.
O sea, era tanto el miedo, el temor que se había apoderado de ellos, que ellos empiezan a dar argumentos y argumentos y argumentos para convencer a aquel hombre que ellos en este momento no reconocían quién era, pero sabían que era un hombre de mucho poder y que en manos de él estaba la subsistencia de sus familias, que ellos entonces empezaron a dar estos argumentos. Y así José se entera que tenía el hermano menor, y dice que les dijo, bueno, pues van a ser probados, vive Faraón, juramento egipcio, fíjense cómo está José, todo un egipcio él, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Ahora José quería, ¿qué cosa? Conocer a su hermano más pequeño, que él no lo conocía, ¿ok? Así que miren qué cosa más grande esto, ¿verdad? José está en condiciones de dictar pautas, y en los argumentos los hermanos mencionan a los hermanos ausentes, uno que había muerto supuestamente, no parece, o sea, se había perdido, no se sabía de él, y el otro que era el hermano más pequeño, que era el hijo preferido, el hijo favorito en este momento de su anciano padre. El pedido de José era serio. Justamente Benjamín, el hermano menor, no vino porque Jacob no quería correr el peligro de perderlo, y José sabía con certeza la relación de Jacob con su hermano Benjamín. Si no lo sabía, por lo menos se lo imaginaba, pero sabía la actitud, pero no sabía que la actitud de sus hermanos hacia Benjamín. Todos iban a quedar presos hasta que no viniera su hermano. Y entonces dice que bueno, dice, envíen a uno de ustedes, traigan a vuestro hermano, y vosotros se quedan aquí para convencerme de esta manera, solamente así, de que no son espías. Si alguno de ellos se hubiera puesto a pensar claramente, hubiera dicho, caramba, qué raro está esto. De tanta gente que hay aquí, este hombre se ha venido a ensañar en nosotros. Quizás hubiera ido atando cabos y se hubiera dado cuenta de lo que pasaba. Pero el miedo le da a usted o le quita a usted la facultad de pensar consecuentemente. Y los que han sentido miedo alguna vez en su vida, que supongo que es la mayoría de ustedes, si no todos, saben lo que le estoy diciendo. El miedo se apodera de ti y te impide pensar coordinadamente. Y a ellos nunca le pasó por la mente cuál era el plan de este hombre, ¿ok? Y entonces dice que él los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día entonces se dio cuenta y tuvo cierta misericordia y dijo, bueno, va a quedar uno aquí y los demás vayan allá, lleven la comida para que no mueran de hambre, y entonces me van a traer a su hermano, porque si no traen a su hermano, este que está aquí de rehén no sale de aquí. Y entonces dice que se decían, hemos pecado contra nuestro hermano, versículo 21, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por esto ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Qué les entró? Complejo de culpa. Les entró la culpabilidad aquella de que habían hecho mal con su hermano José alguna vez hace tiempo atrás, y decían, él nos rogaba y nosotros no le hicimos caso. Miren, ahora estamos pagando el precio de lo que hicimos. Cualquiera diría, bien hecho, muy bien hecho. Pero nosotros tenemos que aprender a tener misericordia, incluso de aquellos que nos hacen daño. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Vuelven a Canaán, le suplican a su padre que les deje venir a su hermano. Su padre no quiere, pero viendo que había hambre, que los alimentos se consumen, que no alcanza, que el tiempo pasa y las cosechas siguen sin producir y el hambre sigue, dice, bueno, vamos allá. Y él dice, bueno, pues ahora no tengo otro remedio, ¿verdad? No tengo otro remedio. Y Rubén le dijo, bueno, mira, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. O sea, le estaba haciendo un juramento, ¿ok? Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros. Viene el capítulo 43, y entonces vuelven a convencerlo, vuelven a argumentar con él. Y entonces dicen, ¿por qué ustedes le tuvieron que decir que tenían otro hijo? Y es lo que yo le estaba diciendo antes. No estaban pensando ellos racionalmente, sino que estaban ellos en una posición en la cual hacían cualquier cosa por defenderse de unos argumentos de que eran espías y argumentos que podían llevarles a la muerte, ¿verdad? Yo lo que quiero es que ustedes vean la mano de Faraón y el Dios perdónenme, las palabras de Jacob, y en el capítulo 43, 14, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, sea. Llegó un momento en el cual aquel hombre no tuvo opción y dejó ir a su hijo para allá y confió en Dios de que Dios se lo cuidara. Y se lo cuidara a los demás, porque a toda gente él estaba preocupado por Simeón, que se había quedado de rehén allá también. Y bueno,
vienen para delante de José. La historia no nos da el tiempo para mucho, pero José los lleva allí, se franquea un poco con ellos, se relaja un poco con ellos, los lleva a comer y le da porciones, y cuando regresa le dice al mayordomo que le ponga la cantidad de dinero que habían traído para comprar los alimentos, se la ponga en el costal de la cabalgadura de cada uno. A Benjamín le puso la copa, y cuando salieron los mandó a buscar y les dijo: ven acá, y ustedes me robaron. Y aquello sí fue tremendo. Ahí sí fue la debacle, porque ahí el miedo llegó al techo. ¿Y qué pasó? Y Benjamín se tiene que quedar aquí. No, que va, no, ahí sí que no. Y argumentan con él y dice que va. Tremendo. Todo esto pasa en el capítulo 44, lo pueden leer ahí de tarea después. Judá se acerca a él, versículo 18, y le dice: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Oigan la relación entre ellos, tu siervo en oídos de mi Señor. ¿Qué posición, cómo habían cambiado las posiciones de ellos, ¿verdad? José el Señor y ellos los siervos. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Lo estaban reconociendo como si estuvieran en presencia del mismo Faraón. Y dice que mi Señor preguntó a su siervo: ¿tenéis padre o hermano? Y le hace la historia. Le dice: mira, mi hermano, el hermano de padre y madre de este muchacho murió hace tiempo, no sabemos qué le pasó, nunca más regresó y lo perdió, y mi padre se entristeció mucho. Si ahora este no llega, se va a morir nuestro padre. De alguna manera todo esto tenía que estar calando en José, ¿verdad? Y entonces dice el versículo 34: porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. En medio de todas las estratagemas que José estaba usando, y ustedes se preguntarán por qué todo esto, para humillarlo, él lo que quería era conocer a su hermano, pero quería que ellos se dieran cuenta de en qué posición estaban ellos con respecto a él. Pero cuando Judá habla palabras de sabiduría en los oídos de José y habla del padre, que el padre iba a morir si el hermano no regresaba, José se conmueve. José sabía que no podía hacer esto a su padre. Sus hermanos merecían pasar un poco de miedo. Sus hermanos merecían pasar un poquito de situación adversa para que se dieran cuenta de lo que habían hecho, aunque él no los odiaba. Pero no les importaba mucho quizás que ellos pasaran estas cosas. Esto no los iba a matar a ellos. Él quería conocer a su hermano y quería que su hermano Benjamín se quedara con él, de hecho. Pero cuando Judá habla con él se da cuenta de que no iba a hacer absolutamente nada de bien para su padre Jacob, a quien él amaba, aunque hacía años que no lo veía. Y entonces decide dar el paso final en el capítulo 45, ¿verdad? No podía ya José contenerse, ya llegó un punto en el cual no podía más, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Allá había una comitiva de gente, a todos los hizo salir de ahí. Se quedó él solo con aquella tropa de hermanos ahí, y no quedó nadie con él. Y se dio a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y en el versículo 3 viene la clave: yo soy José. ¿Vive aún vuestro padre? ¿Cómo se pueden imaginar ustedes, hermanos, el rostro de aquellos hombres? La reacción de aquellos hombres cuando él les dice así, miran, y los ojos de ellos son abiertos. Dios les abre los ojos y se dan cuenta de que aquel era su hermano José, a quien ellos habían vendido para Egipto hace muchos años. ¿Cómo se iban a imaginar ellos que aquel Señor pudiera ser su hermano? Que pudiera haber llegado hasta esta posición, hasta este lugar, hasta este momento. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. La turbación viene por dos cosas: uno, la sorpresa, y la otra, el conocimiento de que estaban en sus manos. Entonces les dijo: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y este pasaje, hermanos míos, este versículo 5 es clave en esta lección. Clave. Yo sé que ya estamos terminando, pero es clave. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y ahora yo les miro a los ojos a ustedes, y ustedes me miran a mí, y ustedes me dicen a mí, aunque yo no los estoy viendo, ustedes me dicen a mí: ¿cuántos de ustedes hubieran sido capaces de decir las palabras que José dijo en este versículo 5? ¿Cuántos de ustedes hubieran asumido esta actitud y hubieran pensado y dicho de esta manera?
¿Cuántos de ustedes hubieran estado dispuestos a perdonar pensando que todo lo que él pasó, que todas las cosas que pasaron y fueron difíciles, las leemos en la Biblia, un capítulo detrás de otro, un versículo detrás de otro, y nos imaginamos? Pero si usted se pone en el lugar de José, de todas las cosas que él pasó injustamente, llega este momento y lo que dice es esto: para preservación de vida, dice, no os pese haberme vendido acá, porque si no hubiera sido así, no estuviéramos en este momento en la situación en que estamos. Y yo no hubiera podido hacer nada por ustedes. Realmente, hermano, tenemos que buscar en nuestro corazón y pensar si realmente nosotros hubiéramos tenido esta actitud de perdón. Si somos realmente hijos de Dios, si hemos sido realmente comprados por la sangre de Cristo y hemos sido regenerados y hemos sido renovados, realmente tenemos que pensar así. Pero es difícil como seres humanos perdonar a aquellos que nos hacen daño. Pero es que el Señor de señores, el Rey de reyes, el Maestro de maestros, nuestro Señor mismo, después de esto, mucho tiempo después, nos volvió a dar un ejemplo similar. Cuando lo estaban crucificando allí y arriba de esa cruz dijo: Padre, perdónanos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Y ahora vemos a un José mucho antes que les dice: no os entristezcáis. No, este no es momento de tristeza. No os pese. Ellos sabían que la culpabilidad se los estaba comiendo, ya se lo habían demostrado. Pero él dice: no les pese, porque para preservar la vida de ustedes y la de nuestra familia, esto lo hizo Dios. Y Dios está detrás de todas estas cosas. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, todavía quedan, ¿qué cosa? 5 años. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y daros vida por medio de gran liberación. Y aquí es donde viene el plan de él. Dice: ustedes no me enviaron acá. Versículo 8, miren qué bonito, ¿verdad? No me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahora van a hacer esto: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, y yo los voy a hacer habitar acá en la tierra de José, una de las mejores partes de la tierra de Egipto. Y van ellos para allá con qué diferente actitud de la que vinieron, con qué diferente actitud a la que habían tenido hace unas horas atrás, qué diferente estado de ánimo de ellos. Llegan allá, le dicen: mira, esto es lo que pasa. Jacob no quiere creerlo, hasta que Jacob se convence y dice: mi hijo vive. Qué momento para un padre, un día como hoy, que estamos celebrando el Día de los Padres. Por cierto, entre paréntesis, mi felicitación a todos los padres de nuestra iglesia y a todos los que me están escuchando hoy que son padres. Muchas felicidades a todos. Pero en este Día de los Padres, ¿cómo se sentiría un padre que pensaba que su hijo había sido perdido, estaba muerto, mas nunca iba a regresar a él, de saber que estaba vivo y de que estaba en esta situación en su vida donde Dios lo había llevado? Qué bendición para este padre. Qué bendición para esta familia y qué bendición para el pueblo de Israel, que gracias a esto y gracias a la vida de José se pudo establecer y se pudo formar como nación, propiamente dicho, en territorio de Egipto, de donde salieron años después por la mano poderosa de Dios, ya para conquistar y tomar la tierra que Él les había dado por heredad. Miren, en toda esta historia hay momentos en los cuales parece que la promesa que Dios le hizo a Abraham se pierde. Parece que la promesa llega a un fin, parece que el camino ya terminó y no hay más allá. Solamente para darnos cuenta de que cuando nosotros llegamos al final del camino, ahí está Dios diciendo: no, todavía queda camino. Solamente para darnos cuenta de que cuando nosotros pensamos que todo se acaba, ahí está Dios para decirnos: no, todo sigue. Y Dios abre las puertas que tiene que abrir y cierra las puertas que tiene que cerrar, para que no vayamos por el lugar equivocado, sino por el lugar que Él quiere que vayamos. Y aunque haya camino que al hombre le parece derecho, su fin es camino de muerte, pero hay camino que al hombre le parece que no es, y es el camino que es porque Dios lo puso allí. Y esto es lo que pasó en la vida de José. El pueblo de Israel le debe mucho a José, y le debe mucho a hombres como José, y nosotros también le debemos a José por esta historia, por este ejemplo que nos da, porque nos damos cuenta que cuando Dios traza los planes, estos planes se cumplen, como dice en inglés, no matter what, no importa la situación. Aplicaciones. 1, José es generoso en perdonar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No sé, ojalá que piense usted en su corazón que hubiera hecho lo mismo. Es la actitud correcta. Aunque le hayan hecho mal, Dios es mucho más bueno y Dios nos ha perdonado a nosotros mucho más. El consejo de Jacob, al dejar ir a Benjamín, Jacob usa su experiencia en una situación crítica y le dice: llévense un presente,
pero confía en Dios para que le cuide a sus hijos. Y la emotividad de José, bueno, nosotros también tenemos que ser emotivos al hacer las cosas cuando salen bien, pero tenemos que saber agradecer a Dios cuando las cosas salen como Dios quiere que salgan, porque Dios es el que en nosotros obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Génesis 45:5 es el texto áureo, estudienlo allí y todas las partes que no pudimos dar. Ojalá que todo sea para aprendizaje nuestro y que hayamos podido aprender un poco más hoy de la palabra de Dios. Los dejo en manos de Basti, que va a tener una parte ahora del programa, y el programa que sigue, por favor, no pierdan la conexión para que podamos disfrutar de todo este programa. Que Dios les bendiga y nos vemos el domingo que viene. Buenas tardes, hermanos. Saludamos al maestro por su clase y también vamos a saludar a aquellos cumpleañeros de la semana pasada. Tenemos a nuestra hermana Tanilei, que cumplió años el día 16, nuestro hermano Adriel Figueredo, que cumplió años el día 19, el viernes, Robert Jerez Jr. el día 20, y tenemos a los próximos cumpleañeros, la hermana Mónica Miranda, que viene cumpliendo años mañana, el día 22, a Villanes el día 23, igual que Maybel Corral el mismo día 23, y nuestro hermano Carlos Figueredo el día 26. Así que los felicitamos a todos de antemano y también, en muy especial, vamos a felicitar a todos los padres por su día hoy y queríamos también dedicarles unos versículos a ellos, que está aquí en el Salmo 127, del 3 al 5. Si me permiten un momento para buscarlo. Y dice así, Salmo 127, del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Así que vamos a tener una oración ahora por los padres. Y después seguimos a la próxima parte del programa. Vamos a orar. Señor, te agradecemos este día que tú nos has regalado. Agradecemos, Señor, todas las bendiciones que tú has dado a todos los padres, Señor, de nuestra iglesia, a todos nuestros hermanos, Señor. Te agradecemos, Padre, las oportunidades que tú nos das para poder transmitir estos programas a través de Facebook, Señor, para que otros lo puedan escuchar. Y te pedimos, Padre, que tú nos sigas bendiciendo como iglesia, que tú sigas bendiciendo a todos los padres de nuestra iglesia, igual que otros hermanos en otras iglesias, Señor. Y tú tengas tu mano sobre ellos, Padre, con cada uno de sus hijos también. Bendice sus familias, Señor. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, les pedimos que sigan conectados. La próxima parte del programa va a ser transmitida desde la casa pastoral, así que sigan ahí conectados.